Hola a todos, ¿cómo están? He decidido hacer este video un podcast o algo así como, no, pues no es un podcast porque el podcast es solo de hablar, pero este pues es como un video instructivo y para que ustedes puedan aclarar de pronto algunos conceptos que he visto en los que fallan casi todos. Estoy algo preocupada porque veo que muchos de ustedes dijeron, no, pues bajemos un estudio de factibilidad, perdón, de esos que hay en Internet, o muchos de ustedes se pasaron estudios de factibilidad que cometen los mismos errores. El hecho de que esté en Internet no quiere decir que sea lo correcto, es lo que siempre le digo a mis alumnos, no quiere decir que esto sea lo correcto. Y no es que sea lo correcto porque básicamente, como le he explicado a casi todos los grupos que están pasando y con los que hemos analizado inclusive el tema de elecciones, bueno, cómo funciona el tema político también en el tema de la construcción, pues nos hemos dado cuenta que hay muchísimos factores que afectan en especial el mundo de la construcción en el que nosotros nos movemos. Si ustedes se dan cuenta, un proyecto como el que ustedes están pensando, casi todos me dicen, bueno, el que más se ha pifiado un poco es el que me dice, no, un año. El otro me dice, no, 2, 3 años. El otro, hay unos que me dicen, no, 8 años, no sé qué. Pero el mundo de la construcción, nosotros vamos a pasar por un periodo bastante largo. Es decir, si ustedes se dan cuenta en taller, nosotros nos hemos demorado 6 meses para hacer un diseño arquitectónico. Pues imagínense todo lo que aquí en adelante empieza para un proyecto en la realidad. En la realidad también un proyecto arquitectónico puede tardar 6 meses o un año, dependiendo del tipo de cliente y del equipo del trabajo con el que yo trabaje. Y pues esto implica que cuando empecé yo mi proyecto, tal vez los valores de inclusive bobadas como el plotter, como el papel, etcétera, y en países como en el que nosotros estamos de Latinoamérica, que hay un índice de inflación altísimo, que hay una variación de precios bastante grande, pues empieza a afectar directamente el proyecto. Otras de las cosas que quiero que ustedes reflexionen, y como les he dicho a todos, antes que nada yo quiero que ustedes tengan una reflexión de todo lo que ha pasado, es para que ustedes piensen que inclusive los equipos de trabajo están sujetos a cambio. Y es lo que a muchos de ustedes le han pasado, es que no me entendí con alguien y terminé haciendo mi proyecto solo. Y este tipo de cosas también suceden en los proyectos reales. Es decir, en un proyecto real, si a mí se me va un estructural, yo tendría que llamar un nuevo estructural, contarle y explicarle cómo va mi proyecto, y estos son tiempos que también se tienen que contabilizar en las futuras pérdidas del proyecto y en todo lo que yo voy a tener. Esto lo hice y le conté a un grupo ayer, yo dije, ¿será que es que la que está mal soy yo? Porque a veces uno dice, bueno, tantas personas cuestionando y tantas personas dándoles información a ustedes, ¿será la que estoy mal soy yo? No, efectivamente no estoy mal. Entonces, empecé a buscar en internet, yo siempre busco ejemplos para darles, y empecé a buscar en internet un plan de negocios de otro país, etcétera, un plan de negocios que es de una maestría, y como les dije claramente, información de la que estamos viendo acá, y es decir, llenar un cuadro como el que yo les di, pues posiblemente sea de un nivel de maestría. Pero mi intención es que ustedes desde chiquitos, o sea, desde que estén acá, sean capaces de identificar una cantidad de variables que tienen que ver en un proyecto para que no salgan cometiendo errores como el de coger una muestra de Excel y presentar ese proyecto que nada tiene que ver con lo que es una factibilidad y una viabilidad. Hay dos errores y voy a corregir este primero, y es que muchos dicen el proyecto es viable y el proyecto es factible. Entonces vamos primero a limpiar ese error. Viabilidad es cuando el proyecto se podría hacer, es decir, tiene tantas características como físicas, como de diseño, como de que le apunta a cierto nicho específico que podría gustar en el mercado real, pero esto no quiere decir que se pueda hacer. La factibilidad es no que se podría como en la viabilidad, sino que se puede llevar a cabo
porque el tema financiero, operativo y técnico están de la mano para que esto funcione. Es decir, una factibilidad no depende únicamente del tema financiero, sino del tema operativo y técnico. Por eso es que yo no solo analizo el valor del metro cuadrado construido, más el valor del metro de los costos indirectos y ya se acabó y esas son mis ganancias, sino que yo tengo que tener en cuenta el tema operativo, cómo funciona este proyecto desde las personas que están involucradas, sus sueldos, el tema previo que se hizo, que fue la viabilidad, de entender que hay unos temas físicos, de diseño, de sostenibilidad, etcétera, que funcionan, que le apuntan a un nicho específico y finalmente temas técnicos que van de la mano, inclusive con entender cuáles son los valores que yo tengo que pagar por impuestos, los valores que yo tengo que cubrir, los índices de precios al consumidor, o sea, esta variabilidad que hay en precios como el cemento. Yo creo que muchos de ustedes se han familiarizado que a veces el cemento sube, la varilla, el acero. Ahorita hay muchísimos insumos que se importan para el tema de la construcción y entonces está variando. Listo, cerrado ese tema hasta ahí porque solo tengo 10 minutos porque bajé un programa solo para hacer esto para ustedes. Les voy a mostrar rápidamente un proyecto hecho bajo esta perspectiva. Aclarar, mi interés no es que llenen perfecto el cuadro, sino que ustedes tengan al menos ese cuestionamiento de, profe, a mí me sigue dando en rojo, ¿por qué me dan rojo? O qué le tengo que meter al cuadro para que me dé una rayita de verde en el dashboard, qué tengo que hacer. Entonces entendamos todo el proyecto. Vamos a ver, y este se los voy a pasar, el proyecto cómo es. Entonces, básicamente un proyecto de dirección de proyectos, ¿sí? Y de un proyecto inmobiliario parte de diferentes elementos que ya los vimos antes y es analizar el contexto. Vamos a ver acá, por ejemplo, esto es un proyecto que se hizo en Chile. Entonces, analizar el entorno, los factores económicos, analizar cómo se mueven los factores políticos y legales, es decir, yo tengo que saber cuál es la legislación. A ustedes les han enseñado legislación urbana, por ejemplo, pero hay otras legislaciones que me afectan a mí. Y es, por ejemplo, muchos de ustedes decían, pero profe, ¿cómo así que la I1 es el 50% si eso me lo dijeron y no sé qué? No, hay ley que, por ejemplo, hay un proyecto acá que yo tumbé que es con el estatuto tributario y el estatuto tributario te dice el AIU tiene que ser entre el 20 y el 30, de ese AIU la utilidad es el 5%, de ahí yo tengo que declarar un IVA, la declaración de renta, en Bogotá se paga el ICA, por ejemplo, que son impuestos locales para poder que funcione absolutamente todo desde el diseño en adelante. Entonces esa legislación, aquí como lo ven, él analizó la tributación. Hay factores tecnológicos, hay factores ambientales que muchos de ustedes han hecho la evaluación con cada uno de sus componentes. Y cada uno de los componentes debió haberles dado a ustedes la industria de la construcción, cómo se mueve en los factores técnicos, cómo se mueven los factores ambientales, cómo se mueven los factores de diseño, etcétera. Aquí van a ver, empezar desde el 4.2.1, es lo que nosotros analizamos. Al final del dashboard, ustedes van a ver como un diagrama de telaraña, que son estos diagramas, en donde les analizan los competidores, los proveedores, los nuevos productos, etcétera, que son como todas las amenazas que uno analiza en el SWOT, que uno analiza en la competencia, etcétera, y que tienen que ver con esto, barreras de entrada, barreras de salida, es decir, este que les estoy mostrando es el escrito de lo que estamos haciendo en esa matriz. Entonces, aquí vamos a ver, aquí muchos de ustedes yo les he hablado de la cadena de valor, y es decir, mi proyecto no es solo el que diseña y el usuario. Yo tengo una ciudad, tengo una gobernanza, si yo tengo algo productivo, el sector comercial se favorece, el sector agropecuario, pero esto no quiere decir que esos sean mis usuarios o mis clientes, sino que dentro de esa cadena de muchas personas se benefician algunos y esto es el tema.
Hay actividades primarias, actividades de abastecimiento, actividades secundarias, capacidades de socios, financiamiento, el análisis FODA o SWOT, que ustedes lo tienen acá. Él lo hizo de manera particular sin tener un modelo calculado. Entonces, pues él dijo, la industria tiene fluctuaciones en el entorno económico. En Chile, pues antes de que llegara Boric, funcionaba todo perfectamente, pero entonces pues un proyecto, cuando Chile, a pesar de estar tan bien económicamente, también sufría lo que sufrimos en Latinoamérica todos, fluctuaciones económicas. Entonces aquí hicieron la matriz y luego él hizo su idea de negocio. Aquí ustedes van a ver los resultados, pues, de todo el análisis que él ha hecho. Hizo un plan de mercadeo, es decir, que voy a ofrecer. Aquí ustedes van a ver muchas de las preguntas que están en ese cuadro. Entonces, qué atributos ofrecer, etcétera, qué actividades voy a realizar, cómo voy a segmentar ese mercado, cómo voy a hacer ese producto, etcétera. Hay una estrategia de precios, una estrategia de plaza, una estrategia de promoción. Aquí las van a ver resumidas exactamente para un proyecto inmobiliario. Van a ver el modelo de negocios, cómo lo llenó, y aquí voy a parar un poquito. Acá, si ustedes se dan cuenta, yo a muchos les he dicho, ojo con los clientes. El segmento del mercado que son mis clientes no es el sector agropecuario, no es el sector productivo, no es la ciudad, a pesar de que hay unos proyectos que sí tienen algo de ciudad, entonces pues ahí hago eso. Pero ¿quiénes van a ser mis clientes en el plan de negocio? Tal vez esos usuarios no van a ser mis clientes, sino son personas, ¿sí? Que están interesadas en comprar estrato 4. Ya lo habíamos definido en un Excel, ya lo habíamos, entonces yo a muchos de ustedes, pues el cliente, básicamente yo tengo un cliente que me va a comprar a mí mi proyecto o un cliente que se va a hacer usuario pues de esto. Entonces tengan mucha atención en eso, y es que mi cliente, aquí por ejemplo, son personas que desean comprar vivienda en un costo de UF. Ya vamos a ver qué es UF y vamos a explicar por qué. La propuesta de valor, ¿por qué yo he decidido que ustedes utilicen o compilen en una palabra? Claramente yo puedo escribir un párrafo o un texto, pero en este punto en el que ustedes están estudiando es muy importante que puedan determinar o compilar o ser lo más estrechos posible con esa propuesta de valor para que no empiecen a regar conceptos en todo el proyecto. Entonces acá la propuesta de valor, pues claramente este es un señor de maestría que tiene claro que su vivienda es eficiente. Entonces ecoeficiencia, efficient, no sé, las dos palabras que yo tengo, y el punto de vista energético, permitiendo acá los canales de distribución. Él va a publicitar en plataformas especializadas de búsqueda de vivienda. Su relación con los clientes es dos instancias. Yo les había dicho una desde que puede ser directa o indirecta, y en ellas dos yo tengo diferentes temas. Aquí plantea el tema de automatización, el uso de plataformas web y la visita al proyecto, que es de manera directa. Si ven que tengo una directa y una indirecta, como les he explicado a muchos de ustedes, las fuentes de ingreso pues son de viviendas del proyecto que están, lo que ustedes muchos han colocado en una fiduciaria, financiamiento. Allá no existe el subsidio Novis, entonces pues se adapta a lo que tenemos acá. Las actividades clave que yo tengo es planificar el proyecto, hacer el proceso de financiación. Para los que están haciendo proyectos arquitectónicos, pues diseñar, sacar especificaciones técnicas, etcétera. Esto es lo que yo hago. Y los recursos pues son inmateriales y materiales. Muchos de ustedes, les he dicho, ustedes usan un computador, usan plataformas financieras, etcétera, que hacen. Y las alianzas clave pues siempre van a ser los proveedores. Aquí tengo la estructura de costos, el plan de operaciones, para que ustedes lean un poquito. Yo sé que este es como un proyecto de 62 páginas, pero traten de buscar como a modo de diccionario en lo que están fallando, que esto tiene absolutamente todo. Acá determiné el lote, el diseño y el proyecto de construcción. Dije qué es lo que yo voy a entregar. Ojo con los que están haciendo esto solo de proyecto arquitectónico.
mire lo que yo tengo que entregar, elevación del terreno, estudio de suelos, las leyes,